nuestra jornada de hoy en nombre del 12 Congreso Mundial para el Talento de la Niñez y también de esta Casa de Estudios, la UNSA. Vamos a continuar con una conversación muy interesante. Tenemos a 4 expositores de este Congreso muy destacados y vamos a tener esta conversación sobre cómo podemos orientar el potencial de la niñez para la trascendencia. Todo ese potencial que tienen los niños, cómo poderlo orientar y específicamente para la trascendencia. Entonces tenemos en la mesa al frente y les pedimos a los que van llegando y todos los que están más por allá atrás si se pueden acercar lo más que se pueda, porque vamos a tener un modelo de conversación entre todos. Entonces tenemos al doctor Iván Montes, también a Yanis Ferrán, Rubí Cruz y Amparo Oveja, que están aquí con nosotros para ir moldeando esta conversación que vamos a tener acerca del potencial. Entonces voy a dar primero la palabra a Yanis. Bueno, muchas gracias. Esto es un conversatorio y la idea es que conversemos. Entonces, creo que sí tenemos que dar como, diríamos, un marco a partir del cual pues se susciten las preguntas o el diálogo. Este se escucha mejor. Entonces, diríamos, la primera reflexión que yo me hago es, ¿qué entendemos por potencial? En el sentido de que mucho tiempo se ha asociado el potencial con una capacidad. Y, diríamos, relacionada a esta capacidad, se nos viene a la mente teorías como las inteligencias múltiples, habilidades matemáticas, habilidades diríamos, de capacidad espacial, etcétera, etcétera, lingüísticas, relacionadas también a la, diríamos, a la identificación con la naturaleza. Pero cuando nos referimos a potencial, nos referimos a una capacidad ligada a estas áreas que son como las más conocidas, ¿o hay algo más? Entonces, esa sería como mi primera invitación al diálogo. No sé si lo dejamos ahí o si los demás con quienes compartimos este diálogo, este conversatorio, quisieran también plantear alguna pregunta sobre la cual podamos empezar a dialogar. Muchísimas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Iván y muy contento y honrado por la invitación. Y solamente para abrir este diálogo y esta conversación a propósito de tus palabras y también delimitar los límites, ¿no?, y mis limitaciones en este conversatorio. Mi interés o uno de mis objetos de estudio ha estado vinculado a la formación de docentes, ¿sí? Y solamente quiero plantearles algo chiquitito. El día de ayer se publicó en la mañana un artículo de Mariana Eguren, que es miembro de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, en una revista del Instituto de Estudios Peruanos, un artículo que se llama Enseñar a enseñar. Y en este artículo dice lo siguiente: los estudiantes que están formándose para la carrera pedagógica, la carrera de educación, conocen muy bien el currículo nacional y sus alcances, pero son enseñados, son formados precisamente con estrategias didácticas y relacionamientos que el propio currículo quiere combatir. En otras palabras, se quiere instaurar un pensamiento, entre comillas, reflexivo, complejo acerca del nuevo currículo, pero la manera en que son enseñados tiende a lo estereotipado, al memorismo, a la poca reflexión, a la escasez de investigación y a la poca conexión o interrelación e integración del saber, ¿sí? Mi ámbito de trabajo tiene que ver mucho con la formación de maestros, ¿sí?, con la formación de educadores
y muchos de ustedes que ya me conocen saben que en todo momento he resaltado que ha hecho mucho daño en el país decir que el alumno es el centro y el protagonista. ¿Sí? Para mí ha hecho mucho daño y siempre comento, hace 16 años en una reunión con un ministro de Educación donde se veía el tema de aumento, yo trabajaba por un organismo internacional y decía, ¿para qué vamos a aumentar el sueldo de los maestros cuando ellos ahora son simples facilitadores y el estudiante es el protagonista? Entonces, y eso es falso. Los alumnos no se educan a sí mismos y necesitan docentes bien preparados. El estudiante no es que uno sea protagonista y el otro no, ¿sí? Para desarrollar este potencial, ¿no? Para poder formar integralmente y desplegar a la persona humana, para que sea una persona de bien, un agente de bien y de paz, ¿sí? Necesitamos un protagonista del aprendizaje, que es el estudiante, y un protagonista de la enseñanza, que es el maestro, que no es una pieza, que no es un factor, es, como decía Ada Abraham, es una persona tan legítima como el estudiante. Entonces, mi participación en este conversatorio va a estar desde la perspectiva de la formación docente, del estatus docente, y la importancia que tiene ese docente, ojalá formado en un espacio en trascendencia, para que realmente pueda propiciar y suscitar y desplegar esa trascendencia o ese sentido de trascendencia de sus estudiantes. Ese es mi sesgo, mi límite y mi limitación. La importancia de fomentar la potencialidad de nuestra niñez. Qué tema tan interesante y tan profundo al hablar de trascendencia. Como ya comentaban aquí mis compañeros, la formación docente es muy importante para lograr este objetivo. Pero también tenemos que entender que la educación es personalizada. Así es. Lo más difícil para llevar a cabo en un aula, porque no se tienen 5 alumnos ni 10. Desde la educación particular pueden tener desde 20, 25 niños, en escuelas públicas más de 30. Imagínense, personalizar la educación de cada uno de esos niños. Un trabajo muy difícil, pero necesario. Aquí la pregunta es, ¿cómo se puede lograr? ¿Cómo se puede lograr personalizar el aprendizaje de un alumno sin perderse en el intento? Me gustaría alguna participación de algún maestro. Sí, perfecto. Muy bien, yo quisiera hablar como una docente de muchos años que ha trabajado con niños, niñas y jóvenes estudiantes. Experta en observar a cada ser humano con todo su potencial, con todo su ser, en nacimiento, en crecimiento, en formación. El niño, la niña, tiene que crecer y alcanzar la cumbre de su ser, alcanzar la cumbre de su potencial. Es como una semillita que ha nacido para ser un árbol frondoso, pero requiere su tiempo, requiere las condiciones necesarias para que esa semillita se transforme en árbol frondoso y produzca fruto. Así es que estoy aquí a la orden para compartir con ustedes la experiencia personal de formar niños y niñas para la trascendencia. Entonces, estamos hablando de potencial y tenemos aquí a 4 expertos en diferentes áreas. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro potencial? ¿Cómo podemos llevarlo al máximo? Entonces, podemos también intercambiar con el público y vamos a tener participación de los expertos. Bueno, no sé si hay preguntas, pero como me toca el micrófono a mí por orden,
aprovecho. Es interesante, muy interesante este tema, porque hay muchos niños cuyos potenciales pasan desapercibidos. De hecho, en un taller que hicimos hace algunos años, reunimos a... Me voy a parar porque no sé si me ven por atrás. ¿Cómo? Me subo. No, acá está bien. Estaría muy grande. Bueno, hicimos como un experimento, ¿no? Y les dijimos a todos los docentes que hicieran una lista de sus alumnos y que al lado pusieran cuál era el potencial que habían identificado en cada uno de ellos. Habían listas de 30 alumnos y los docentes a veces llegaban a 8, 9 y el resto de niños aparentemente no existían o no tenían potencial. Porque los docentes tendían a encasillar este potencial en áreas clásicas, ¿sí? Si el niño no es bueno en matemáticas, si el niño no es bueno en letras, y tenemos experiencias muy valiosas dentro de la CELIC, ¿no? Cuando un día, pues a uno de nuestros talleres llega una mamá que nos dice, la profesora del colegio dice que mi hijo está pésimo, le va muy mal en la parte académica y que de la simpatía no va a vivir. Entonces, dijimos, en la CELIC dijimos, la simpatía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿la simpatía será un potencial? ¿Ah? Qué interesante, ¿no? En el colegio no lo consideraban un potencial. La simpatía, la capacidad de contagiar el entusiasmo, la capacidad de, diríamos, de que un docente, por ejemplo, lleve a un niño y le diga, ayúdame a que a tus compañeros me ayuden a mí, prestando atención. ¿Esos potenciales existen? ¿Son potenciales? ¿No lo son? ¿Los debemos mirar? ¿Los debemos pasar por alto? ¿Qué piensan ustedes? A ver. A ver, por aquí tenemos una pregunta. A ver. Sí, buenos días. Yo soy estudiante de la carrera de Educación Inicial y estoy realizando prácticas en un jardín, ¿no? Y creo que es una preocupación para todas y todos el hecho de tener dentro de nuestras aulas niños inclusivos, que también los conocemos como niños neurodivergentes, ¿no? Y ellos también tienen potencialidades que quizás nosotras como personas o como entes que vamos a dirigir a estos niños, no tenemos quizás claro o el panorama abierto a cómo podemos orientar a nuestros niños, ¿no? O sea, trabajar este reto que tenemos como profesionales de educación a nivel de toda la comunidad, ¿no? Porque es una responsabilidad de todos. Entonces, mi pregunta va a ello, ¿no? ¿Cómo puedo yo orientar a mis niños neurodivergentes? ¿Cómo puedo trabajar con ellos? Porque si bien es cierto, hay guías, hay libros, ¿no? Pero no es sencillo, o sea, son tantos mundos, son tantas habilidades que tenemos que conocer que a veces, incluso yo me siento frustrada, ¿no? Digo, ¿qué puedo hacer para ayudar a mis niños y no dejarlos y quizás no rendirme ante este reto, ¿no? Gracias. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? A ver. Hola, soy de República Dominicana, maestra de educación inicial por unos cuantos años de primaria y ahora de educación superior. Algo que aprendí recientemente en una charla sobre todo la inclusividad, que va de la mano con lo que usted mencionaba, es que no debemos ver el trastorno, la deficiencia, debemos ver al niño. Y creo que ahí está, o sea, nosotros tenemos una expectativa de lo que queremos que el niño logre, pero si vemos al niño, vemos primero el potencial y después hacia dónde lo podemos llevar. Yo creo que para el asunto de ser inclusivo, ya sea gestionar niños de alta capacidad o niños que tengan alguna diferencia o que sean neurodivergentes, siempre el foco debe ser el niño, porque muchas veces nos frustramos queriendo llevar al niño a que haga algo que simplemente no está listo para hacer.
Ante todo, buenos días. La que le habla es una mamá, que ahora es profesora. ¿Cuál fue mi interés en ser profesora? Le cuento en pocas palabras. Mi hijo era muy inquieto, si de pronto no se sabía, y tenía la dislalia. Acá en Arequipa había nada más un solo centro, que era bien buscadito. Y gracias a la profesora que en ese momento vio que mi hijo tenía dificultades, yo lo llevé a ese centro. Era muy buscado en Arequipa. No había ahora como hay tantos centros ahora. Y entonces fue mi motivación para ser profesora. Pude a mi hijo llevarlo a terapias y después me invitaron, como decimos en ese tiempo, en Arequipa había, bueno, todavía hay, dicen Pronoí 1 y Pronoí 2. Me invitaron y participé, he trabajado 15 años en estimulación temprana y algo muy importante que rescaté de mis coordinadoras, que nos capacitaban cada vez que teníamos los niños de a partir de 2 años y medio hasta 3 añitos. Entonces mi interés fue creciendo, ya que los capacitaban, que era muy importante cuando una madre está embarazada, todo el potencial que nosotros tenemos que darle a ese niño cuando recién se está formando en el vientre de la madre. Entonces pude comprender de que las madres gestantes es muy importante todos los sentimientos que nosotros plasmamos en los niños. Actualmente soy profesora de inicial y siempre me estoy capacitándome. No me quedo con la simple profesora de sentarme o dar mis clases. Siempre me estoy capacitándome para poder ayudar a los niños que tienen dificultades, a los niños que en esta época que vivimos y que hemos pasado en la pandemia, hay niños que han nacido con dificultades, ya tiene otro nombre. Entonces a mí me motivó, como les decía, ser profesora de inicial. Y tengo niños también con dificultades y siempre estoy atendiendo a los papás con la capacidad que Dios me permite de poder aprender. Entonces los niños tienen, como dijeron, ese potencial tenemos, pero también radica también mucho de la parte, como dice, del primer hogar. ¿Cuál es el primer hogar? La familia. Y el segundo hogar viene a ser donde nosotros van. Entonces, los niños tienen un potencial, sí los tienen, pero también se trabaja en casa y también en el colegio. Ese sería. A ver, entonces esto se está poniendo muy interesante. ¿Cómo desarrollar entonces este potencial desde casa, el niño, el docente? ¿Seguimos con o quieren aportar algo primero ustedes? ¿Sí? Bueno, hay mucha razón, tanto acá la especialista, la compañera en formación y los especialistas. Sin embargo, también tenemos que considerar las zonas rurales, las zonas lejanas o ciudades muy pequeñas. Porque, por ejemplo, en el jardín que algún momento yo hice las prácticas, había más de 5 niños con habilidades especiales, entre autistas, niños con TDAH, pero ninguno era detectado. Simplemente porque el papá no ponía la atención adecuada al niño. Sabemos como docentes el trabajo es junto con los padres. Sin embargo, en zonas rurales muchos papás se niegan a aceptar esto. Dicen, no, mi hijo está bien, mi hijo está bien y mi hijo está bien. Entonces, yo quisiera saber un foco de estrategia educativa de cómo nosotros podemos ayudar a estos padres. Porque muchas veces decimos, señor, llévele a un especialista, hemos detectado estos problemas. Sin embargo, el señor se siente ofendido. Entonces, nosotros desde el punto como docente, ¿qué estrategias podemos aplicar a ello? Rubí. Muy interesante todo este tema, todo lo que se está hablando. Bueno, pues hago una pequeña aportación en cuanto a lo que se está hablando, que son las barreras de aprendizaje, las barreras de participación social. El autismo incluso es una barrera. Cualquier tipo de
de diagnóstico que se pueda llegar a tener en un estudiante, es una barrera que presenta el niño, ¿sí? Bueno, para esto se debe saber que el docente no está solo. Se debe recordar a los padres de familia que ellos tienen derechos, pero también tienen obligaciones dentro de un aula, como tutores, no solo como padres, sino como tutores de los niños. En este caso hablo de tutores porque a veces son abuelos, a veces son tíos, no siempre son los padres de familia, pero así como tienen obligaciones, tienen que preservar la salud de sus hijos. Entonces, al hacerle una recomendación, debemos de hacerlos seguros de que no lo estamos molestando. No se está molestando al padre, al contrario, se está haciendo valer una comunicación efectiva sobre una obligación que tiene en este caso el padre, para preservar la salud ¿de quién? De su hijo. Entonces, si se ha detectado algo, se le hace la recomendación en este caso previamente a su director para que hable con el padre de familia y le haga las recomendaciones de instituciones que pueden aportar para un previo diagnóstico, porque primero tiene que haber un diagnóstico. El maestro no hace diagnósticos, ¿sí? Entonces, pues bueno. Bueno, muchísimas gracias. Con respecto a lo que manifiesta la colega, ¿no? Que a veces los padres se sienten ofendidos, ¿sí? Y solamente me gustaría apuntar algunas cosas ahí. Si un padre se siente ofendido, a pesar que uno lo dice de muy buena manera, yo creo que es importante que ese maestro dialogue con ese padre y trate de identificar cuáles son esas creencias, esas teorías implícitas. Alberelis decía, podría decir, esas creencias irracionales con respecto a, y no se lo podemos decir así, pero ¿qué creencias y qué teorías implícitas hay ahí? Por ejemplo, si mi hijo tiene algún problema, es porque el problema lo tengo yo. Esa es una creencia irracional. Si mi hijo tiene un problema, ¿qué pensarán las demás personas? ¿No? Si yo acepto que mi hijo tiene un problema, seguramente le podría ir peor en la escuela. O si acepto que mi hijo tiene un problema, su futuro está prácticamente truncado. Y un determinismo, un pensamiento más determinista ahí. Entonces yo iría a identificar esos pensamientos y poder explicar a los padres de familia que su hijo tenga alguna dificultad para aprender, ¿sí? No lo hace primero especial, porque todos tenemos dificultades para aprender. Ustedes y nosotros que estamos aquí, todos experimentamos dificultades para aprender ahorita, ayer y mañana seguramente, ¿sí? Todos. Entonces, que es normal experimentar dificultades para aprender y que esto no lo enjuicia, no lo lleva al banquillo de los acusados a él, ¿no? Sino que necesitamos de su participación. Es bien complicado trabajar en entornos donde los padres consideran de que la escuela tiene que ser solamente el trabajo y que los padres se desentienden y que consideran que la escuela es una especie de guardería también donde pueden lavarse las manos. Entonces, yo siempre digo, tampoco podemos esperar de que el padre haga lo que debe hacer cuando sabemos que no lo va a hacer. Porque acá hablamos ya de políticas de estados subnacionales, llámese regiones, departamentos, provincias, distritos, comunas o estados, de promoción indudablemente de esa tarea educadora y formadora por parte de la familia, ¿no? Entonces, mirado en complejidad, hay una serie de desafíos, pero quienes están jugando el partido en el momento crucial son los maestros. Están ahí en lo inmediato. Y habló la colega de personalización, ¿sí? Y yo creo que todavía el sistema educativo peruano confunde, por ejemplo, personalización con individualización de la enseñanza, ¿no? O considera que personalización supone trabajar con grupos pequeños, cuando hace más de 7, 8 décadas tenemos enfoques de educación personalizada colectivista en entornos vulnerables. La educación personalizada colectivista del sacerdote jesuita Pierre Fort, por ejemplo, que en muchas escuelas hemos utilizado. Yo tuve la oportunidad de fundar hace 25 años una escuela Pierre Fort con discípulos de Pierre Fort y con 2 discípulos de Jean Piaget, una escuela experimental internacional, ¿sí? Para gente vulnerable.
¿sí? Y realmente los resultados son bastante maravillosos, o maravillosos por decirlo así, puesto que los estudiantes se convierten en mentores y tutores de los estudiantes, de sus compañeros, seguramente que tienen un ritmo y una velocidad diferente de aprendizaje. Entonces, solamente por ahí. Bien, por acá teníamos también una... Bueno, yo quería hablarles del patito feo. Todos conocen la historia del patito feo, ¿sí? Y los niños también. Bueno, yo voy a hablar con el corazón de maestra. Los especialistas están acá. El patito feo nació en un ambiente determinado. Vamos a decirle un ambiente hostil, no apropiado para el ser del patito feo. Y sufrió en carne propia muchas situaciones que lo motivaron y lo llevaron a pensar: ¿quién soy yo? ¿Qué hago acá? No me encuentro bien dentro de este ambiente. El patito feo pensó, reflexionó, observó el ambiente y tomó una decisión. Me voy. Aquí no me quieren, me voy. Y efectivamente, el patito feo salió de ese ambiente y en su recorrido sufrió muchísimo. Hizo un éxodo, salió de un ambiente para integrarse a otro ambiente. Y en ese proceso se transformó, se convirtió en hermoso cisne. Esa es la historia. Pero ¿qué lección nos da? Que los seres humanos en general tenemos cualidades, potencialidades, habilidades, destrezas, que ni siquiera los padres de familia, menos los profesores, reconocemos en ellos. Y el niño muchas veces se siente como en un ambiente en desarmonía con él, inadecuado. Ahí tiene que estar los ojos de los padres, el corazón, el alma, los ojos del alma, para identificar qué potencialidades, cualidades tiene y hacia dónde lo vamos a dirigir. ¿Qué debemos de hacer en las escuelas? Porque tampoco nosotros sabemos, como bien lo han expresado nuestros especialistas. Pero ¿qué debemos de hacer? En las escuelas, en los jardines, hay que ofrecer una gama de talleres, posibilidades, actividades diversas, en música, en arte, en investigación, en didáctica, en matemáticas, en juegos, en todo lo que se pueda. De esa manera, el niño va a ir ubicándose qué le gusta más. Y tiene que tener ojos de águila el docente o la docente para identificar esas cualidades que está mostrando y poder desarrollar diversas actividades para que el niño desarrolle esas potencialidades. Por otro lado, es necesario, menester, saber que un niño viene con un bagaje positivo y negativo. Tiene habilidades, cualidades y tiene defectos. Si no reconocemos los defectos y los padres de familia no reconocen los defectos en sus niños, nunca podrá superarse. Si uno y el mismo niño no va a aprender a reconocer sus propios defectos, no va a cambiar. ¿Hay que llamar la atención? Sí. ¿Hay que corregir? Sí. Porque situación negativa que no se corrige, se consiente.
Y es necesario ayudarlo a crecer al niño, corrigiéndose a sí mismo y por otro lado, potencializando lo que él tiene. Muchas gracias. Bueno, es muy interesante todo lo que estamos escuchando y bueno, dado que los expositores pues también nos dan luces, ustedes con sus preguntas también nos dan luces y vamos construyendo, eso es lo más importante. Y a veces nos perdemos. ¿Por qué es importante identificar el potencial en un niño? ¿Verdad? Es importante identificar el potencial porque queremos que tengan éxito, porque queremos que tengan mejores rendimientos académicos, o necesitamos rescatar ese potencial porque estamos construyendo su ser, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esta es una pregunta importante. ¿Queremos medidas cuantitativas o estamos en esta etapa de identificación del potencial construyendo la identidad de ese niño? Y lo digo porque el corazón, hoy en día se sabe que cada vez que late el corazón se activa un área cerebral que se llama la ínsula. ¿Sí? Y cada vez que late el corazón, la ínsula responde. Y cuando la ínsula responde, nos decimos a nosotros mismos, yo. ¿Quién soy yo? Viene a nuestra mente inconscientemente y también otras veces conscientemente, ¿quién soy yo? Y en esta sala estoy segura que muchos de nosotros todavía no sabemos quiénes somos. Todavía no sabemos cuáles son nuestros potenciales, para qué somos buenos. Yo terminé la carrera de psicología y dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Ni siquiera sé en qué área destaco o en qué área soy buena o para qué soy buena. Tengo 150 personas a mi alrededor que han estudiado psicología y probablemente saben más que yo o menos que yo. ¿Qué me hace diferente y para qué? Entonces, debemos preguntarnos la trascendencia del descubrimiento de ese potencial. Porque el niño no tiene conciencia de sí mismo. O sea, el niño construye la imagen de sí mismo en función de lo que recibe del entorno, de lo que recibe de los padres, de los abuelos, de los maestros, de los tíos, de los mismos compañeros. Y son tan vulnerables que una sola frase de un compañero los puede destruir. Entonces, ¿por qué necesitamos rescatar el potencial en su dimensión más humana, como dice la Fundación ELIC? ¿Sí? No estamos hablando de cualquier potencial, el potencial en su dimensión más humana. Y creo que es pertinente que todos nos volvamos como niños, porque todos somos niños. O sea, ahorita todos nosotros tenemos un componente de niños. Llevamos nuestro niño, nuestra niña a todas partes. Entonces hay que empezar a pensar así, ¿no es cierto, Amparo? ¿No? Desde la Fundación ELIC, por eso es que este tema es un eje transversal. Y entonces, con esto que acabo de reflexionar, pues volvámonos a preguntar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un potencial pasa desapercibido? Ese niño que está ahí y nadie lo ve, calladito, no hace problemas. ¿Qué está pasando con ese niño? Y respondiendo a la pregunta de los padres de familia, también hay que ponernos en el lado de los padres de familia. Cuando nosotros llamamos a padre de familia,
el padre de familia llega aterrado. Me van a decir que todo está mal. ¿Qué voy a hacer? Me van a, encima de que no sé qué hacer, encima me traen más problemas y no sé cómo resolverlos, ¿no? No tengo los medios, no sé a quién acudir. Entonces, creo yo que hay algo muy importante en psicología, que es la validación. Bueno, ya todo el mundo conoce ese término, ¿verdad? La validación. Uno siempre tiene que comenzar por validar lo bueno. Entonces, si a una persona vamos y le hablamos primero de lo bueno y de cómo eso bueno lo podemos complementar con otras cosas para que sea mejor, entonces la respuesta de la otra persona ya no va a ser la resistencia. ¿Sí? Entonces, por ese lado también hay varias cosas que se puede trabajar. No ir de frente al problema, ¿no? Sino ir hablando primero de las virtudes, de todo lo bueno, para ir después de a poquitos, ir presentando situaciones que necesitan de mayor atención. Entonces, yo creo que tenemos que volver a replantearnos la pregunta, y es ¿por qué necesitamos descubrir el potencial? Para que sea un premio Nobel, para que luego entre a la universidad y sea de los mejores. Diríamos que la parte intelectual hoy en día se habla de que más adelante ya no van a existir ni los colegios, ¿no? Porque ya está todo ahí. Entonces hay que preguntarnos eso, ¿por qué la importancia del potencial en su dimensión más humana? Tenemos algunas participaciones, vamos por aquí. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Karina Luz, soy de México y estoy muy contenta de estar aquí compartiendo pues con todos ustedes. Yo soy pedagoga con enfoque en desarrollo humano y conozco la definición de potencial desde esta perspectiva, y venir aquí a congresos pues me amplía mi visión, ¿no? Y precisamente quiero referirme a cómo el Congreso define el talento, que es poner al servicio tus propias potencialidades para ayudar a los demás. Perdón. Entonces, sobre esta línea quiero reforzar, ¿no? Creo que el objetivo de descubrir nuestros propios talentos y más ayudarles a los niños a descubrir sus propias potencialidades es justamente eso, crear comunidad, ayudarnos, evitar guerras y fortalecer nuestro ser, ¿no? Ya dice Carl Rogers que hay condiciones suficientes y necesarias para crear un ambiente de facilitación. Y estas son la empatía, que digo ahorita muy superficialmente las voy a mencionar, pero es un trabajo humano muy, muy intenso. Es la empatía, la congruencia y… Estoy muy nerviosa, perdón. Y justamente voy a dar mi taller hoy de eso, ¿no? Crear ambientes de facilitación para que conectemos y creamos una relación interpersonal de persona a persona, ¿no? Aquí yo me voy a quitar el rol de que soy docente, soy maestra, soy mamá, soy lo que sea, ¿no? Pero soy al final un ser humano que necesita tener una relación interpersonal adecuada, que fomente la paz, ¿no? Porque, bueno, por ese objetivo yo vengo aquí, para compartir pues un poquito que estas condiciones nos ayudan a crear un ambiente de facilitación para la paz, ¿no? Entonces creo que reforzar el autoestima, la confianza de los niños a través de… Ay, perdón. Ay, tu celular. De nuestra relación con los demás, con los niños, creo que va a ayudar a abonar mucho el que el niño se siente escuchado, validado y que tenga la confianza pues de ser él mismo, ¿no? Y esa sería mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí también. Buenos días. Me ha gustado mucho la participación de la señorita. Justamente una de mis preguntas era, ¿cómo sabemos que, como usted mismo lo dijo, como señorita Yanis,
que el niño, no podemos dejar desapercibido el potencial de un niño, y porque eso nosotros no queremos, porque eso hace mal a la larga, ¿no es cierto? Le dificulta a la larga. Entonces, recolectando más información, mi pregunta era, ¿qué técnicas hay para poder descubrir ese potencial del alumno o ese potencial del alumno para no dejarlo desapercibido? Y aparte de la relación interpersonal, como dijo la señorita, ¿qué otras técnicas hay? ¿O cómo puedo procesar o desarrollar esa relación interpersonal con un niño para poder descubrir su potencial? Bueno, en mi caso yo soy profesora de primaria y me dificulta descubrir su potencial, el potencial de mis alumnos. ¿Qué técnicas o qué estrategias puede haber para descubrir ese potencial? Y también las dificultades en las que ese niño puede incurrir. Como su potencial tanto como sus dificultades. Muy interesante la pregunta. Qué interesante pregunta. Adelante. Bueno, les comparto. En respuesta a la pregunta que acaban de hacer, les voy a hacer una pequeña reseña, una pequeña historia de cómo llegué a ser maestra de primaria. Hace muchos años, esto de las potencialidades no era algo muy común, siento yo, al menos en mi experiencia como alumna. Creo que mis maestros se enfocaban más en los libros de texto, en acabar una lección y no en los resultados que podían conseguir. Entonces, parecía que no importaba qué niño podía destacar en cualquier cosa. En mi conferencia de ayer conté una historia muy impactante, muy corta para contarla aquí, pero era como un niño que recuerdo mucho, que todavía de adulto por ahí lo veo a veces pasar. Pero él no aprendía a leer y no aprendía a escribir, pero tenía una fuerza impresionante. Era un niño súper fuerte. Pienso yo que podía cargar hasta 2 o 3 mochilas. Jugaba fútbol de una forma impresionante. Era todo un atleta y tenía un cuerpo de atleta porque estaba grandote. A pesar de que estaba más chiquito que yo, pues yo era una mirruñita así chiquita y yo lo veía muy grande. Entonces, ¿por qué se dejaba pasar esa potencialidad? ¿Por qué todos se enfocaban en eso que él no podía hacer y no en lo que hacía mejor que otros? Que si no sabía leer, que si no aprendía a leer, no tenía tal vez el apoyo adecuado para esa habilidad, para aprender eso que a todos les preocupaba, pero tampoco lo apoyaban para esa potencialidad que casi nadie tenía. Él era el mejor ahí, todos lo conocían por ser el mejor atleta. Pero pues a los maestros y a los padres de familia les importaba que él no aprendía a leer y a escribir. Solo eso. Y no digo que no sea importante, por supuesto que lo es. Pero al hablar de potencialidades, como lo estamos haciendo hoy, vemos la importancia de entender que si nuestro hijo, nuestro alumno, tal vez no sea el mejor en algún área, tenemos que observar, aquí está mi respuesta, tenemos que observar detenidamente. Así, yo digo mis paseos diarios entre los bancos, viendo qué es lo que hacen, qué es lo que escuchan. Aquellos que dibujan muy bien, cómo pintan, cómo escriben. En eso que podría ser tan, para algunos tal vez insignificante, pero yo diría que para mí es lo más significativo. La manera en que puedo observar todo aquello que hacen, incluso sin que ellos se den cuenta. Porque ellos están en lo suyo. Realmente para ellos el concentrarse, que a lo mejor por ahí también no es potencialidad de todos,
porque hay muchos niños que están en todo menos en lo que tienen que hacer. Pero hay que buscar la habilidad, porque existe. Solo hay que saber encontrarla. Hace muy poco tuve un caso de un niño que no tiene diagnóstico, porque como lo hablamos por ahí, es un tabú todavía el hecho de decir, me voy a acercar a un profesional para que me ayude. Pero yo dije, si este niño está en 4º año y no sabe leer y escribir, tengo que saber por qué. Y hablé con él. Así me puse chiquita, así como él. Entonces empecé a evaluar, empecé a ver qué es lo que podía hacer. Ojo, no doy un diagnóstico porque soy una maestra. No me acerco a un padre a decir, yo pienso que tu hijo tiene esto. No. Yo solamente hago recomendaciones pedagógicas en base a mi experiencia. Pero yo me di cuenta que ese niño muy probablemente era déficit de atención. ¿Cómo voy a aprender a leer y a escribir si no me sé concentrar? Así tan fácil. ¿Cómo voy a aprender matemáticas o otra área si no sé leer y escribir? Todo está interconectado. Pero descubrí una capacidad muy interesante de este niño. Y es que él era capaz de recordar cosas muy precisas de lecturas. Cosa que los demás no hacían. Pero ¿saben qué también es muy importante? Que cuando alguien presenta alguna barrera, ya sea cual sea la barrera, los demás niños a veces, en su inocencia, o como se pueda decir, empiezan a molestar, empiezan a decir. Entonces, ¿qué pasa? Los otros se cohíben, no quieren participar, tienen miedo. Entonces, aquí entré yo. Porque al ver que él tenía esta maravillosa habilidad que ni siquiera yo tengo, pensé, de hecho yo se lo dije, ¿cómo eres capaz de recordar? O sea, yo le contaba una lectura así completa y le preguntaba cosas muy precisas, muy precisas. Y cuando él me respondía le decía, ¿ves? ¿No dices que no sabes hacer nada? ¿No dices que tú no sabes nada y que no sé qué? O sea, así, tajante. ¿Por qué? Porque mi idea era que él se diera cuenta que era tan capaz como cualquier otro niño. Y después, hacía alguna que otra actividad, no tantas, pero quería que se dieran cuenta los demás niños por sí mismos que todos son inteligentes, que todos tienen la capacidad de hacer las cosas. Entonces les hacía preguntas y cuando vieron que el que respondía era el niño que ellos decían que no sabía nada, se quedaban con cara de susto. Así como que, desde ahí no volví a ver, al menos en mi presencia, que se volvieran a referir a él en una forma despectiva, de decirle, es que no sabe. No, porque vieron que sí sabía. Se les demostró. Entonces, la observación. Hago esa invitación, maestros, padres de familia, observen, observemos. Pero observemos muy detalladamente. En casa podemos comprar libros de colorear, vamos a empezar a ver cómo pintan, cómo dibujan, mostrémosles varias habilidades, encontremos en qué pueden ser tan buenos, encontremos ese potencial en los deportes, en cualquier otra cosa. Gracias. ¿Sí? Bueno, algo cortito, me voy a poner de pie, espero no tropezarme. Muy cierto lo que señala la profesora y la capacidad de observación integral y después ir a aspectos o dimensiones es vital para poder identificar esas potencialidades. Yo fui un alumno invisible en el colegio, completamente. En mi colegio éramos 56 y siempre tuve el puesto 56 en la clase. Tenía 11 cursos desaprobados y fui invisible porque al final los profesores se referían a mí, no, es que tiene retraso o no tiene capacidad. Mis familiares decían, yo era huérfano de padre, nunca va a aprender nada.
es que tiene sus limitaciones. Y en el colegio no tenía cuaderno, no tomaba notas. ¿Y qué me salvaba? Que me portaba bien. Conducta era el único curso que tenía aprobado. Y en los exámenes de medio año y al final tenía que sacarme 18, 19 a mitad de año y al final casi 20. Y mi mamá se sentaba conmigo y en esas épocas donde todo era memoria, memorizaba y sacaba y pasaba año. Pero siempre con 3 cursos o 2 cursos de cargo. Y así fue toda mi historia escolar. Pero nadie me dijo, oye, ¿qué te interesa? ¿Qué te gusta? Ya en tercero de media me tiraba la pera. ¿Y dónde me tiraba la pera? Al Museo de Historia Natural, al Museo Antropológico, al Museo de la Ciencia, a la Biblioteca Nacional del Perú. Nadie sabía en el colegio que me tiraba la pera y me iba al Archivo Nacional de la República a ver cartas antiguas. Nadie sabía en el colegio que en segundo de secundaria llevé un curso de etología. Y nadie sabía en el colegio que desde los 10 años era asistente de neurocirugía en una clínica veterinaria top en Lima. Porque era empleado de limpieza, pero aprendí a operar. Y tenía 10 años, 12 años. Y nadie sabía en el colegio, mi familia llegó de México en el año 68 aproximadamente, peruano-mexicano, y trajo esas colecciones, esos cómics de biografías que se editaban en México a finales de los 60, 70. Y mi papá se trajo las 1000 biografías, tipo cómics. No sé si se acuerdan las personas que, como yo, bordeamos los 60. Y yo me había leído una vez, 2 veces, 3 veces. Eso es lo que hacía las tardes. Biografías de científicos. Pero nadie en el colegio me preguntó qué me interesaba. Operaba y jalaba biología. Determinaba rápidamente la anestesia y hacía cortes de precisión, pero jalaba en geometría o jalaba en química. ¿Sí? Y nadie me preguntó nada. ¿Por qué? Porque se centraron en que no diferencio colores. Yo no sé qué medias tengo. Supuestamente son azules. ¿Sí? Y no combino, pero yo no veo colores. Son azules, perfecto. Yo no veo, y es un problema que me di cuenta después, pero no diferencio colores. Tengo problemas de lateralidad, déficit atencional, tenía disortografía disléxica, pero tenía otras cosas que hacía. Tirarse la pera para irse a museos. Entonces fue un alumno invisible, y más aún de extrema pobreza. Estaba condenado al fracaso porque estudié gran parte de mi escolaridad en el Cerro San Cristóbal, que muchos de ustedes conocen en Lima. ¿Sí? Extrema pobreza. Extrema pobreza me refiero a comer sobras de comida. ¿Ok? Durante muchos años. Extrema pobreza es dormir en el piso. A eso me refiero. Entonces, estaba condenado al fracaso completo. Hasta que apareció, y con eso termino, un ingeniero italiano, Guerinoni Sanata, de nombre Raúl, persona mayor que mi mamá contrató como último recurso. Era ingeniero y tenía ayudo a estudiar a su hijo y genero independencia. Hay un artículo mío en Academia que se llama ¿Qué será del ingeniero Guerinoni? Una persona que no estudió educación y me salvó la vida. Si me escriben se los paso, pero está en mi perfil en Academia, donde narro todo esto que les estoy diciendo. ¿Y qué hizo este ingeniero? Y con eso termino. Lee esto. ¿Qué entendiste? Nada. Y con figuritas sí entiendo. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿Qué te apasiona? ¿Sí? Y le conté pues de dónde me tiraba la pera. Entonces me dijo: quiero ver cómo funciona tu cerebro, ingeniero, agrónomo, cómo funciona. Y él me dijo: y si estudiamos de esta manera, anotando, haciendo esos cuadros sinópticos que tenían los libros de Antonio Guevara y Espinosa, y si empiezas a hacer historietas, y si empiezas a hacer tal cosa, y ese ingeniero me salvó la vida, porque hasta el día de hoy,
casi a mis 60 años, pude transitar por todos mis estudios. Soy escritor, ¿no? Desde hace más de 35 años, periodista, escritor, y me salvó la vida porque me enseñó que tenía mucha potencialidad, pero me enseñó cómo puedo utilizar una serie de estrategias y herramientas para aprender prácticamente lo que yo quisiera. Y a los 15 años me enseñó lo que era derecha-izquierda, porque a los 15 años yo no sabía lo que era derecha-izquierda. Entonces, hay personas trascendentes que nos ayudan y nos ayudan a tener no diplomas, no grados, no cosas, sino tener un propósito en la vida, que nos tratan con dignidad, que nos ayudan a superar una serie de barreras, que nos ayudan a ser mejores personas, que nos ayuda desde su trascendencia, dejando un legado, nos ayuda a ayudar a las otras personas. Gracias. Bueno, creo que ya tenemos que ir cerrando. Una pregunta más, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Justamente cuando hicieron la introducción, me cautivó mucho lo que dijo el profesor Iván, el profesor Iván, lo que dijo que, si dicen, usualmente sabemos decir que los alumnos son los protagonistas, pero usted dice que solamente los alumnos no son los protagonistas, que también los docentes son los que también hacen el protagonismo, que es un dúo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué los docentes también son protagonistas o cuál es la relación que hay entre un docente y un alumno para que ambos sean protagonistas? O sea, ¿cuál es la relación? En un minuto. Sociológicamente son oficios diferentes. El alumno aprende, también seguramente enseña al docente. El maestro enseña y el acto en el aula, ¿sí?, es un espacio de encuentro. Es un espacio de encuentro. El alumno no se enseña a sí mismo, no es mediador de sí mismo. Necesita un adulto inteligente, con mucha sabiduría, con mucho tino realmente para que funcione. Para que funcione. Entonces, eso, ambos son protagonistas, sí, de lo que les corresponde. Ambos aprenden, ambos enseñan, pero hay un protagonismo muy claro en ambos. Ambos se necesitan. Los alumnos no se educan a sí mismos, ni el docente es un simple facilitador. El docente facilita el aprendizaje, pero es un profesional, ojalá formado en trascendencia, ¿sí?, para desplegar integralmente a la persona humana. Estamos ya con el tiempo, vamos a tener una participación. Bueno, primeramente, muchísimas gracias. El tema ha estado muy hermoso. Yo soy una persona muy expresiva y muy emotiva. Y bueno, ahorita que están hablando de los docentes, yo creo que primeramente el docente tiene que ser de vocación, amar su carrera para poder quizás alimentar las potencialidades. Así como dijo la maestra, nosotros como docentes debemos de dar mucho material, variedad de talleres, ser observadoras. Bueno, soy practicante aún, pero amo mi carrera, amo a los niños, los adoro bastante. Siento que son un mundo, cada niño es un mundo distinto. Y nada, muchísimas gracias, me llevo muchísimas cosas lindas, experiencias, anécdotas del profesor, que literal no sabía casi nada, le decían, pero interesante, ¿no? Ahora está aquí delante de todos, de muchas personas, dándonos y brindando de sus conocimientos. Y nada, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces, una de las conclusiones que tenemos es que todos los seres humanos necesitamos que alguien ponga su mirada en nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí? Que alguien voltee y vea en nosotros algo con lo cual podamos encontrar un sentido de pertenencia. Esto es un aspecto fundamental en la tarea que tenemos como docentes, como padres de familia.
la necesidad de pertenencia en un ser humano y más aún en un niño es tan importante como el aire que respiramos. Nuestra raíz biológica es social. De hecho, las neuronas se conectan entre sí. Y el doctor C. Renaud de la Ferrier, en cuyo pensamiento se inspira la Fundación ELIC, habla de la función social de la neurona. ¿Y cuál es esta importancia? Que una neurona que no se conecta con otra neurona, ¿qué le pasa? Se muere, se atrofia. Entonces el descubrimiento del potencial es tan importante para la vida de un ser humano porque es a través de ese potencial que nosotros, los docentes, tenemos que ayudarlo a conectarse con los demás y encontrar ese sentido de pertenencia. Entonces, la labor de identificar el potencial, de mirar al niño con esos ojos de observadores, para que ese niño diga, tengo algo especial con lo cual puedo contribuir, es nuestra tarea. Y tenemos que desarrollar una observación más allá de los límites normales y observar. Porque cada niño necesita destacar en lo poco o en lo mucho que tiene en su horizonte. Eso lo dice la Fundación ELIC y sus fundadores. Entonces, esto no es algo superficial, no debemos tomarlo como algo superficial. Esto puede marcar la vida de un ser humano. Y termino con un pensamiento que está en el libro Educación para el Talento y la Paz, que fue uno de los mensajes que más me caló hondo a mí, porque al igual que Iván y seguramente al igual que muchos de ustedes, yo fui una niña que pasó desapercibida. Me escondía de los profesores, me escondía en los recreos detrás de los árboles para no entrar al aula, porque me encantaba recoger las flores y sacar las flores y ver cuántos pétalos tenían, qué había dentro de las flores, y me castigaban porque arrancaba las flores, porque me encontraban llena de flores. Bueno, entonces quiero terminar esta parte con un pensamiento de la Fundación ELIC, para que ustedes lo lleven en sus corazones y lo recuerden en cada labor, en cada momento en la que tienen oportunidad de estar frente a un niño. Y dice así: desde nuestras primeras actividades hemos comprobado cómo el encuentro de un niño o una niña con su propio potencial y la realización de la trascendencia que dicho potencial tiene para los demás y para sí mismo, constituye uno de los mayores acontecimientos de su vida. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores en esta conversación que tuvimos muy interesante sobre el potencial. Amparo Béjar, Rubí Cruz, Yanis Ferrán, Iván Montes. Muchísimas gracias y vamos a continuar ya con nuestra próxima actividad. Gracias. Enseguida damos las indicaciones de la próxima actividad. Gracias. Lo único que yo ya no quisiera hacer los artículos de las personas que me ayudaron en la vida. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, no, para mí un honor. Muchas gracias, honor. Gracias. No, al contrario. Encantada, encantada.